Hoy tendría que empezar diciéndote: acuso recibo de tu muy desatenta carta fechada el 10 del corriente. Sí, ayer recibí una carta tuya. Me di cuenta de que era tuya porque empezaba insultando. Y detalle curioso, fíjate vos, el que insulta nunca tiene razón. Por eso insulta, como el que grita o el que pega. Me di cuenta que era tuya, además, porque no traía firma alguna. Una carta anónima. Quien no tiene razón casi nunca firma. Y claro, ¿cómo se va a ser responsable de una carta sin ninguna responsabilidad? Ni responsabilidad, ni razón, ni valentía. Esa mínima, esa elemental valentía que se necesita para afrontar una posición o para reconocer un error. Cicerón te hubiese perdonado. El error se perdona. Es humano, pero es de torpes, dice, permanecer en el error. Y vos estás encima del error, más tremendo, sentado en él y adherido con su pégalo todo. Y tirás piedras contra las vidrieras, gritos contra los que pasan y cartas anónimas contra los que, como yo, solo saben ofenderte con la verdad y los hechos. Tirás, y lógico, escondés la mano. Todos los ingredientes del resentimiento se mezclan en el magro pucherete de tu carta. La envidia, el rencor, la sinrazón, la injuria. Ingredientes que resumen una sola resultante: tu rabia. Una rabia de pichicho que no puede morder su cola y entonces ladra de este modo. Claro, vos hablás bien porque estás acomodado. Para vos, todos los que comprenden que el país transita un destino de bienestar y de justicia están acomodados. ¿Y sabés una cosa? Sí, tenés razón. Francamente, mirá, estamos todos acomodados. Desde los pibes, para quienes se viene construyendo una escuela por día, para quienes se han organizado campeonatos deportivos y ahora no tienen que escabullirle el cuerpo al varita, porque hasta en las canchas de fútbol tienen su lugar de privilegio. Y también están acomodados los muchachos, aquellos que antes vendían diarios, que tienen ahora cientos de escuelas de enseñanza técnico-profesional y enseñanza universitaria gratuita. Y también se acomodaron los obreros, los laburantes de nuestra sufrida carga y la clase baja de tu irreflexiva soberbia, que aumentaron el triple sus jornales y lograron la dignificación del trabajo. ¿Te vas dando cuenta de que todos estamos acomodados? ¿Y qué me decís de las miles de viviendas inaugurado en todo el país? De los institutos de asistencia social, de los policlínicos y de todo lo realizado en favor de la población. Es brutal el acomodo. Se acomodó la salud y el bienestar general. ¿Has visto? Estamos todos acomodados. Todo el país. Todos, menos vos, están acomodados. Pero a mí no me vas a contar que no entraste en el beneficio de esa generala servida. No, a mí no me la vas a contar. Texto, Mordisquito, Relatos Radiales de Enrique Santos Discépolo. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejaron decir que somos quienes somos. Un cross a la mandíbula. Ya te mataron sopapa, ya te moriste de pie, y el libro que no escribiste ya nadie lo va a leer. Buenas, buenas, buenas. Esto es el programa de la casa compañera Eternéstor, Cross a la mandíbula. Salimos por Radio Revés y bueno, estamos acá haciendo nuestra primera prueba con Olga del Longo, con María Esther Peralta, con Liliana Pérez y con Jorge Guglielmelli, quien les habla, Quinca Soria. ¿Cómo podemos explicarles el nombre de nuestro programa? Sin hacer alusión, por ejemplo, a Roberto Art, quien fue en todo caso el inspirador de nuestro cross a la mandíbula, y no solo él, que en la década del 20, del 30, escribió sus mejores libros, sino también nuestra década que es la que nos da también la pauta
de que lo que hemos ganado hasta acá, lo que hemos vivido después de una corriente menemista que destrozó nuestras ilusiones y nuestras posibilidades como país, aparecen nuevos vientos desde el 2003 y consideramos que las políticas desde ese momento hasta acá fueron realmente un cross a la mandíbula del desánimo, un cross a la mandíbula de la desesperanza y sobre todo un cross a la mandíbula de aquellos en realidad que consideraron que era mejor el privilegio de pocos en función de el sufrimiento y la presión sobre la mayoría, ¿sí? Un cross a la mandíbula es el cross que puede pegarle el pueblo a todos aquellos que todavía sustentan el privilegio, y la forma en que puede hacerlo es a raíz precisamente de la prepotencia de su trabajo. El trabajo es precisamente el cross a la mandíbula de los que viven a expensas de los que trabajan. Uh-huh. Y a partir, digamos, o a raíz de la prepotencia de trabajo, recordemos que cuando Roberto Arlt escribe Los lanzallamas en 1931, en su prólogo plantea precisamente que la función del escritor no debe estar, por ejemplo, alejada a la realidad de su sociedad, de su país y de su momento. Fue muy criticado, obviamente, por eso mismo, y el prólogo de Los lanzallamas fue una especie de respuesta a todas esas críticas. Por eso él escribía y transcribe, por ejemplo, una crítica muy corta, y dice: el señor Roberto Arlt persiste aferrado a un realismo de pésimo gusto, etcétera, 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 a lo que Arlt responde en su prólogo: no, no y no. Han pasado esos tiempos, el futuro es nuestro. Por prepotencia de trabajo crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad, libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otros, y que los eunucos bufen. El porvenir es triunfalmente nuestro. Y consideramos que en eso estamos y que estamos construyendo día a día ese porvenir triunfalmente nuestro, día a día, con un cross a la mandíbula, día a día, contra los que no quieren que logremos esto. Y el libro que no escribiste, ya nadie lo va a leer. Bueno, María Esther, entonces, ¿cómo podemos comunicar a Cross a la mandíbula con el resto del mundo? Bueno, si te querés comunicar con nuestra radio y nuestro programa, llama al 433-4198, teléfono de la radio, interno 106. Y si te querés comunicar con Casa Compañera Eternéstor, podés comunicarte a través de nuestro Facebook, Casa Compañera Eternéstor, o nuestro mail, casacompanera@gmail.com. Muy bien, muy bien. Nadie lo va a leer, y al árbol que no plantaste ya nunca se va a trepar. El hijo que no tuviste porque te hiciste matar. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejaron decir que somos quienes somos. Un cross a la mandíbula. Ya te mataron sopapa, ya te moriste de pie. Y el libro que no escribiste ya nadie lo va a leer. Su pregón mató a su papa. Desde hace 10 años asistimos al más importante programa de cambios en las relaciones de la sociedad argentina, solo equiparable a los producidos por Perón en su primer y segundo mandato. Hubo otros cambios, a no dudarlo, pero todos bajo el mismo cuño de afianzamiento de prerrogativas y privilegios. Privilegios nacidos en la histórica prepotencia de las armas,
naturalizados luego desde juzgados, púlpitos, escuelas y medios masivos. En ambas décadas la reacción fue análoga y proporcional a los intereses afectados y al miedo que despertó en las inacibles capas medias de la sociedad. La inveterada oligarquía, que de nacional solo tienen las propiedades, se constituye en el dictum, en el modelo. Se anhela u odia lo que ésta promueve de acuerdo a sus intereses de clase. Las capas medias, imposibilitadas de reconocerse a sí mismas, sino por las construcciones mediáticas que de ellas se hacen, replican los mohínes de la burguesía pretendiendo su quimérica pertenencia. La reacción trabaja en todos los frentes. En el económico, reteniendo la cosecha para ahogar financieramente al Estado o impulsando la suba de precios que controla por su posición dominante en una estructura productiva muy concentrada. En el frente sindical, tentando a ciertos dirigentes a aventuras rupturistas montadas en reclamos de clase media. O en el político, una oposición boba a todo cuanto se promueva. Ley de medios, renacionalización de YPF o cambios de emplazamiento de una estatua. Los medios masivos hacen de cadena de transmisión. Una amplísima red de medios gráficos y audiovisuales, asombrosamente coordinados, reproduce mensajes similares de desgaste cotidiano sobre la credibilidad de lo que hasta ayer fue ratificado en las urnas. De pronto, el grupo humano y el proyecto, apoyados masivamente por la voluntad popular, como reconocimiento a un trabajo sostenido en la reconstrucción de una economía devastada y de la restitución y ampliación de derechos de las mayorías, deviene asociación ilícita, cuyo único fin es robar y fomentar la delincuencia. El gobierno, reconocido por su incansable búsqueda de verdad y justicia respecto a los crímenes de lesa humanidad, nos es presentado desde los diarios y medios audiovisuales de mayor alcance como una maquinaria nazi a punto de iniciar pogroms. La presidenta, uno de los cuadros políticos más hábiles y mejor formados de la vuelta a la democracia, luce desde las tapas mediáticas como una tilinga consumista. Toda medida es anunciada como la antesala de la debacle. Es este un gobierno que se equivoca en todo el tiempo y por inconfesables fines. A quienes vivimos la dictadura, las proscripciones, la censura, el desfalco de los bancos, el regalo de nuestras empresas nacionales, la fiesta evasora de los 90, la desocupación, las mega devaluaciones, los índices de pobreza más altos de la historia, el ninguneo de la educación, la invisibilización de las mayorías, no nos tragamos este sapo de que vivimos en el peor de los mundos posibles. El 25, la alegría y la masividad certificaron nuevamente nuestro compromiso con la causa popular. De lecturas trascendentes, chorro pero budista, más del tango que del rock. Te juro sobre un porrito que tu alma de huerfanito se va a reencarnar un día en un perro de Bangkok. Ya te mataron sopapa, ya te moriste en tu ley. ¿A dónde están tus zapatos y tus lentes de carey? Proyectos nacionales, proyectos populares resistidos por la clase media, que en realidad nos plantea y nos da la posibilidad de abrir, digamos, como la presentación, ¿no?, de nuestro tema del día, que es como la construcción no solamente negativa, sino también violenta que se hace de sectores sociales que apoyan justamente gobiernos que se parecen cada vez más a sus pueblos, ¿no? Y esto no ha pasado solamente, o no pasa solamente hoy, como bien decíamos en nuestra editorial. Ya el gobierno de Perón movilizó e hizo visible, ¿sí?, un sector de la sociedad, el mayoritario, paradójicamente, que en realidad es el que sostenía la economía de la Argentina, pero siempre fue negado porque para eso estaban, ¿no?, los trabajadores, los cabecitas negras. Y aquel 17 de octubre, esa gran movilización generó también las más diversas
o los más diversos rechazos, sectores intelectuales, sectores medios, sectores oligárquicos que se negaron a entender la razón de la adhesión de esos sectores al gobierno de Perón, ¿no? Pero la reacción no viene porque simplemente se trata de ningunear un pueblo visibilizado. La reacción lo hace a partir del temor. Se reacciona por miedo. El miedo siempre está presente entre aquellos que necesitan salvaguardar privilegios. Esto lo podemos rastrear en toda la historia de la humanidad y en la historia argentina desde el propio Irigoyen, que amenazada la oligarquía lo voltea en el 30. Los sucesivos golpes militares certifican exactamente eso. Lo que estamos viviendo en este momento, la reacción está basada en limar, deslegitimar cotidianamente a un gobierno popular. Si el gobierno popular es bruto, si el gobierno popular es ladrón, si el gobierno popular se equivoca, si el gobierno popular es corrupto, por lo tanto no es legítimo y es de suyo volteable, liquidable. Bien. Y la verdad, sí, es el miedo y creo que también es la ignorancia, ¿no? Sobre la ignorancia y la ceguera sobre justamente los beneficios que alcanzan a estos nuevos sectores y los medios de comunicación en este sentido juegan, ¿no? Un gran papel, son los primeros constructores de ese discurso negativo sobre los gobiernos y sobre sus pueblos. Sí, una de las características de este gobierno nacional y popular es justamente haber incluido sectores invisibilizados, organizaciones que hacía muchos años venían trabajando por sus derechos y que fueron reconocidos e incluidos bien en este momento histórico de inclusión y de clases realzadas, digamos, que quedaron siempre marginados de cualquier proyecto que no sea el despojo. Sí, y no solamente nos podemos quedar con la construcción que se hizo de esos sectores desde el 45 para acá. Si leemos, por ejemplo, el matadero de Echeverría, la construcción que se hace de los sectores federales y de los más pobres que trabajaban y vivían de algunas obras de los mataderos, es exactamente igual, ¿no? Entonces, el tema del día es precisamente esto de la construcción de los sectores populares de una manera negativa y la carga violenta en el discurso de quienes construyen a esos sectores. Su papa con un vidrio bajo un puente, yo la presentí esa muerte modorrando en mi colchón. Lo llevaban al infierno 4 gárgolas sonrientes y un camino de serpientes le murgueaba esta canción. Ya te mataron, sopapa, ya te moriste tu ley. ¿A dónde están tus zapatos y tus lentes de carey? Ya te mataron, sopapa, ya te moriste de pie, y el libro que no escribiste ya nadie.
Acabamos de escuchar So Cayolec, canción infantil Toba, Mi Caballito, interpretada por el grupo Tonolec, banda que iniciaron allá por el 2001 Charo Bogarín y Diego Pérez. La cantante Charo Bogarín es tataranieta del cacique guaraní Guairaré. Nació en Clorinda y en 1976 su padre, congresista peronista de las Ligas Agrarias, fue desaparecido por la dictadura militar, por lo que se mudó con su hermana y su madre a la ciudad de Resistencia. Esta biografía, de algún modo, marca las búsquedas estéticas de Tonolec. Su pregón mató a su papa con un vidrio bajo un puente. Yo la presentí esa muerte modorrando en mi colchón. Lo llevaban al infierno 4 gárgolas sonrientes y un camino de serpientes le murgueaba esta canción. Ya te mataron su papa. Bueno, el tema era la construcción de los sectores populares en forma negativa y este discurso violento. Entonces vamos a ver un poquito desde el arte qué nos proponen. La cuestión va a ser una cuestión lúdica, una propuesta para que todos juguemos un rato y vamos a contar un cuadro. Ah, bien, o sea, ¿Sí? Vamos a contar un cuadro, sí. algo así como escuchar para ver. Escuchar para ver o dejemos un poquito que la imaginación nos diga qué estamos viendo. Estamos ante un cuadro, lo imaginemos algo así como de 1,20 m por 70 m. Es un tamaño ventana, ¿sí? Ventana de una casa estándar, 1,20 m por 70 m. Una carbonilla, la carbonilla es oscura, la paleta es oscura del cuadro. Una línea de horizonte, de esas de la pampa, ¿sí? Esas líneas que tenemos en la pampa nuestra. Una línea de horizonte, hacia arriba un poco lo que puede ser las luces de un atardecer o de un amanecer, esas luces más claras. Pero todo el cuadro lo pensemos oscuro, ¿no? En la derecha del cuadro se viene el malón. El malón, sí señores, el malón. Los indios, el malón. Adelante, en esos caballos que vienen avanzando, la figura de un indio que tiene adelante una señorita, una rubia, una cautiva, exactamente una cautiva. Al lado el perro, un cimarrón se llamaba, Sí, cimarrón, perro cimarrón, que viene avanzando. Pero ¿qué pasa en el cuadro, en la parte derecha del cuadro? En la parte derecha del cuadro, en lo que puede ser un cubo moderno, arquitectura moderna, tenemos la figura de una mujer detrás de un vidrio, en lo que es una casa que está sobrelevada del piso, como es el arte moderno. No sé si se acuerdan de Le Corbusier y sus prismas y estas, sí, los pilotes del piso. Una mujer adentro que contempla esa escena vestida con algo así como que puede ser una ropa, un saco, unas pieles. Tiene un cigarro en una boquilla y se ve por detrás una biblioteca. Ajá. ¿Sí? O sea, estamos más o menos pensando en esto de, por un lado, una mujer encapsulada detrás de una vidrio, mirando una realidad que es un malón que avanza por las pampas. ¿Sí? El cuadro se llama Victoria Ocampo observa desde su residencia la vuelta del malón. ¿Sí? El cuadro es de Daniel Santoro, es un artista argentino que rescata la iconografía peronista, rescata la iconografía del 45 al 55. Claro. Y el malón. ¿Y el malón qué es el malón? No, a mí lo que me llama la atención de este cuadro es precisamente la superposición de tiempos, ¿no? Victoria Ocampo, pleno siglo XX, los malones referidos o que retrotraen el recuerdo, la memoria al siglo XIX, con la lucha de federales, unitarios, y digamos, cómo este malón se reproduce y se repite en la historia frente a una actitud
pasiva o quizás reflexiva, pero que no puede comprender plenamente qué es lo que sucede, ¿no?, frente a ellos. Y como ese encapsulamiento, creo que eso que vos explicaste de la mujer encapsulada es lo que sucedió y lo que sucede hasta hoy en día cuando los pueblos se movilizan, ¿no? Y que desde ese encapsulamiento la adhesión a estos gobiernos se vuelve eso, un malón violento, ¿no? Yo lo visualizo como una civilización y barbarie, ¿sí? Es la civilización y barbarie. Ahora, Victorio Campo, representante de la vanguardia de los 30, está sobre esa pampa que no comprende, que no comprendió nunca, y está observando desde su casa, desde su residencia moderna, la entrada de cualquier malón en la Argentina. El nuevo malón en la Argentina que viene luego de Victoria no es otra cosa que los cabecitas negras entrando por la puerta de la política peronista de los años 40. Estos dos sectores que muestra esta obra de arte se han mantenido constantes a lo largo de la historia argentina. Así como Victorio Campo, que mira al malón de indios, uno podría hablar en la actualidad de otros personajes similares a Victorio Campo. Victorio Campo era una militante, una intelectual feminista, antifascista, pero profundamente antiperonista. Ella había luchado por el voto femenino y, sin embargo, cuando Perón otorga el voto femenino, se negaba a ir a votar porque se lo había dado un gobierno supuestamente antidemocrático. La describimos a Victorio Campo y estamos pensando en, Beatriz Arlo. No sería algo semejante, un intelectual de semejante envergadura, pero que está en contra, que a quienes estas hordas bárbaras, estas cabecitas negras, tienen distinto nombre. Estos negros, estos indios, siempre representaron el peligro para estos sectores. ¿Y qué es lo que pretenden estos personajes como personalizados en la obra por Victorio Campo, por Beatriz Arlo? Conservar sus privilegios, de eso se trata. Es lo único que les produce pavor, miedo y resistencias. Bueno, me encantó que pudieran ver el cuadro escuchándolo, me gustó muchísimo y voy a hablar un poquito para cerrar porque mi columna es de arte, entonces para que todos sepamos que es de arte, que el cuadro Victorio Campo observa desde su residencia la vuelta del malón, que es un carbón y acrílico sobre papel de 1,20 m sobre 70, como les conté antes, es del año 2010, ¿sí? Del año 2010, de Daniel Santoro. Sí, de Santoro se dice que palabras, podemos decir que es hijo de madre y padre calabreses. Daniel Santoro nació en Buenos Aires, barrio de Constitución, un año antes de la caída de Perón, ¿sí? O sea que tenía un año cuando la caída de Perón. No tuvo las vivencias de aquella época, pero creció en tiempos en que el debate sobre la década estaba a la orden del día. A comienzos de los 70, estaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes, compartiendo sus inicios en el camino del arte con su militancia peronista, ¿sí? Yo quería decir simplemente de Cristina Civale, que es alguien que escribe sobre arte, que dijo de este cuadro: Victorio Campo observa a los indios de la vuelta del malón protegida a bordo de su palacete modernista, que con su amplia ventana panóptica echa luz en la oscuridad de la pampa bárbara. Victoria conduce su máquina estética en dirección norte-sur. ¿Será capaz de neutralizar con ella la acción de esos salvajes? Su pregón mató a su papa con un vidrio bajo un puente. Yo la presentí esa muerte modorrando en mi colchón. Lo llevaban al infierno 4 gárgolas sonrientes y un camino de serpientes le murgueaba esta canción. Trigo, tu garay.
arena, en tinieblas con flores, paguen a Gaiti, Catar mucho no está, caica calena taga, besarte los pies 5 siglos igual. Escuchamos la versión que hace Tonolec de 5 siglos igual de León Gieco en lengua toba de su álbum Los Pasos Labrados. Bueno, Marister, ¿qué nos traes? ¿Qué contás en realidad de la década ganada? Bueno, yo voy a hacer un comentario, voy a hablar sobre el derecho previsional. Nada más y nada menos. Claro. Otro de los sectores, otro malón más visibilizado, ¿no? Del 2003. Sí, un malón que, bueno, ha sido y es cuestionado desde muchos ámbitos, quizás sin los conocimientos suficientes, inclusive un latiguillo más de las mediáticas que avanzan sobre derechos sociales, sin explicar en realidad a la mayoría de la gente cómo se financian todos estos cuestionamientos del derecho previsional. Partamos desde ya que todo ser nacido en este país y que trabaja, no siempre está contemplado por el trabajo formal. Entonces, es fácil erosionar, cuestionar el privilegio de la jubilación. El derecho previsional en Argentina nace como tal, como derecho previsional, a partir de 1944 y se desarrolla entre 1944 y 1955. No quiere decir que anteriormente no hubiese leyes previsionales, existían. Más desde 1904 que se crea la Caja Nacional de los Educadores, pero siempre fue un sistema que estaba dentro de la ley presupuestaria, no funcionaba como un desmembramiento de la renta nacional. Recién a partir de 1944, cuando digo que nace este derecho previsional, es donde surge la ley de jubilaciones. Se crea la caja de jubilaciones, se estructura todo un sistema de retenciones de aportes, se crean las contribuciones patronales para sostener los derechos laborales de la gente que se retira del trabajo. Y bueno, sucede un nacimiento de un derecho en ese momento que se masificó, se dejó de ser una cuestión de privilegio de determinados gremios que tenían gran poder de presión, como eran los gremios ferroviarios. Entonces, este derecho previsional que nace con una estructura sustentada en la ley de reparto, con el principio de solidaridad intergeneracional, es decir, que los trabajadores actuales protegían los que habían sido los trabajadores en generaciones anteriores que habían sostenido el país con su trabajo, con su fuerza, ¿no es cierto? En esta época se multiplica por 6 la cobertura de gente que fue contemplada dentro de este sistema. Pasamos de 300.000 coberturas a más de 3 millones.
fue algo, claro, un cambio sustantivo, ¿verdad? Pero además la característica de ser tenía una distribución vertical, o sea, era tan solidario el sistema que aquel trabajador, no dependía la jubilación que el trabajador recibía de su historia personal laboral, o sea, el que más, la forma de percibir el salario era que en realidad se distribuía primero entre las bases, los trabajadores que menos cobraban, y luego se iba reduciendo el aporte hacia a los que más cobraban. Todo esto se destruyó después, surge, quiero hacer una acotación con respecto al 82% móvil, que fue una ley que promulgó Frondizi en el año 58, que realmente termina de destruir la caja de jubilaciones, que eso lo podríamos hablar en un programa muy interesante, ya que muchos bregan por ese 82% móvil, que en realidad fue algo muy injusto, porque usted imagine que una persona que tiene una jubilación de 100.000 pesos, un ex juez, por ejemplo, cobre un 82% móvil de su jubilación, no es lo mismo que lo cobre un empleado de comercio, cobrar un 82% móvil. Entonces, es una cuestión que habría que discutir en un posible programa, ¿verdad? Bueno, todo el mundo sabe que después viene la dictadura militar. Lo primero que hace la dictadura militar es quitarle financiamiento a las cajas. ¿Cómo? Saca los aportes patronales, es decir, las grandes empresas ya no tienen obligación de sostener las cajas jubilatorias y queda en función del IVA. Es decir, el morocho que limpia con su trapito el parabrisas de un auto y se compra la coquita a la última hora, pagando el IVA en ese envase, es el que sostenía el jubilado. Mientras el señor que viaja 6, 7, 8 veces a Punta del Este, y bueno, él zafó, porque bueno, no, la ley estaba de su lado en ese momento, ¿verdad? Bueno, son detalles, digamos, muy importantes, que bueno, esto no se enseña en las escuelas, y habría que militar para que sea conocido por todos, ¿verdad?, que vamos a ejercer el derecho jubilatorio. Bueno, después vino Don Menem, que terminó claro, el masazo final que no solamente produce el desguace de las cajas, sino que lo transforma en un fabuloso negocio financiero para 4 o 5 amigos, porque no era que había muchas AFJP, se concentraron 3 o 4, que a su vez hicieron un holding con muchos bancos y que a su vez hicieron muchos holding con empresas internacionales, y por algunos vericuetos se filtraban dinerillos afuera del país de los jubilados, como nos gusta escuchar a nosotros por ahí, el dinero de los jubilados. Claro, justamente, ¿no? Tanto que se pregunta mucha gente a dónde va o qué se hace con el dinero de los jubilados, qué pasó en los 90, ¿no? Claro, bueno, nadie preguntó nada en los 90, estaban todos convencidos de que era lo mejor, que la renta privada manejada por, la renta de todos manejado por los privados era lo mejor que nos podía llegar a pasar. Pero bueno, no fue así. El Estado se terminó haciendo cargo de todas las jubilaciones a través de lo que era la prestación básica. Incluso se terminó haciendo cargo de jubilaciones que debían pagar las AFJP y que no las pagaban, o sea, esta compensación que hacían por permanencia, ¿verdad? Bueno, a partir de la recuperación de esto, todavía falta mucho para recomponer estas cajas, pero se universalizó, se reconoció a través de 2 moratorias importantes, gente como la modista de la otra cuadra, ¿vio? O esa que conoció usted y que le hacía la ropa de sus hijos, el vestido de 15 de su hija, el vestido de novia de la misma que después se casó y que no podía hacer los aportes, pero que además trabajaba en la casa, o que además daba clases particulares, gente que le puso el lomo a este país y que no estaba reconocida dentro de ninguna ley. Este gobierno le dio la posibilidad, lo visibilizó como laburante y le permitió, a través de 2 moratorias importantes, a la famosa llamada jubilación ama de casa, incluir a todos esos que, desde el hachero hasta la maestra particular,
tener la posibilidad de que su trabajo haya sido visibilizado en esta sociedad. Y creo que es importante retener esto último que acabas de decir. No es solamente el trabajo de las amas de casa, sino justamente de todos aquellos que trabajan o trabajaron en negro o con changas, por decirlo así, que no eran reconocidos como un trabajo oficial, ¿no? Entonces esto es una cobertura que es absolutamente necesaria y que de algún modo es un cross a la mandíbula de todos aquellos que dicen con nuestro dinero se está financiando a todos los vagos, ¿no? Bueno, como para finalizar, digo, un cross a la mandíbula, una mirada importante de esto que siempre está ausente en todas las discusiones que hacemos de los programas sociales que emite este gobierno y que son los grandes responsables de que este beneficio se menguó, se destruyó, se desconsolidó. Es la responsabilidad de los empresarios que en su momento debieron aportar a estas cajas, se llevaron el dinero de las cajas jubilatorias, hicieron negocios fuera del país con la plata de los trabajadores y bueno, nunca son mencionados como responsables de nada. No olvidemos tampoco que los que hoy están reclamando la vigencia del 82% móvil son los mismos que le habían reducido las jubilaciones en el 13% en la época de la Rúa. Es gracioso, mejor dicho, tragicómico, observar estos reclamos cuando vienen hechos por aquellos que han ninguneado ostensiblemente y continuamente a los jubilados en este país. Bien, ¿vamos a una canción? Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejaron decir que somos quienes somos. Un cross a la mandíbula. Ya te mataron sopapa, ya te moriste de pie, y el libro que no escribiste ya nadie lo va a leer. Acabamos de escuchar Monte, Tierra Cautiva por Tonolec en Plegaria del Sol. Bueno, ¿ningún comentario sobre los cantantes de Tonolec? Nada más que Charo Bogarín, de la provincia de Formosa, tiene tal vez las piernas más bonitas de Formosa. No, bueno, pero Dieguito también está bueno, che. Bueno, vamos con la última parte de nuestro querido y sencillo programa. Una de las cosas que a mí me llama la atención y que realmente me parece como importante es en todos estos procesos políticos, históricos, que han movilizado impresionantes
sectores de la sociedad, y que no solamente los han movilizado, sino que han generado una dignificación precisamente de esos sectores, cómo son construidos negativamente a partir del discurso mediático, ¿no? En muchas ocasiones y en contraposición, por ejemplo, un gobierno como el menemista, durante sus 2 presidencias, fue un gobierno mediático, ¿sí? que pasó por los distintos televisores. Digamos, la política argentina de los 90 fue televisada, y lo que veíamos eran programas de televisión, discursos televisados, donde técnicamente nos decían que nos estaban exprimiendo el bolsillo, ¿no? Y cómo las plazas se quedaron vacías también, porque discursos en balcones ya no se daban, salvo en el 2001, cuando el pueblo vuelve a salir para justamente para pedir por sus derechos, para pedir por una justicia social. Como a partir del 2003 esto se cambia, como esto varía, ¿no? Y ya la política deja de ser un programa de televisión para ser algo mucho más real. Los sujetos que hacen política son sujetos de carne y hueso y no son una imagen en una pantalla. Y esto permite que las masas vuelvan otra vez a la calle. Las masas vuelvan a tomar la plaza, vuelvan a expresarse. Y eso tal vez es, junto con la participación juvenil masiva, uno de los logros más importantes de los momentos políticos que estamos viviendo. Uh-huh. De la pérdida de la política como herramienta a la recuperación del pueblo en la calle, hay un paso gigantesco. Uh-huh. Sí, y decíamos entonces que como los medios de comunicación son una herramienta, ¿no? Muchas veces utilizadas en contra de justamente ese pueblo que se reconoce y que busca cada vez más justicia y que se apropia de esos procesos, y otras veces los medios son una herramienta para quienes se oponen a todo ese proceso de dignificación. En ese sentido me parece que está bueno recordar, por ejemplo, lo que nuestro querido gobernador de la Sota sacó en el decreto 525 respecto de la protección de la libertad de prensa, ¿no? Uno de los párrafos más llamativos de ese decreto está dentro de los considerandos y dice, por ejemplo, que no pueden soslayarse a la hora de la elaboración de la norma que se pretende los hechos que son de público y notorio conocimiento. Ahora nosotros nos preguntamos cuáles son esos hechos de público y notorio conocimiento. Tenemos que hacer referencia al marco, ¿no?, contextual en el que surgió este decreto, y recordar que Macri, o que desde Buenos Aires ya se había firmado un decreto parecido en función de ciertos rumores que iban a cerrar. Rumores creados desde el diario La Nación por Joaquín Morales Solá y replicados por la Nata después, por supuesto. Claro. Y esos son aparentemente los hechos de público y notorio conocimiento al que se refiere el considerando, ¿no? Y luego sigue diciendo, bueno, vinculados a acciones de avallazamiento de las libertades apuntadas, concretadas, en grado de tentativa o anuncio inminente. O sea que anuncio inminente. Se hace un decreto por un presunto anuncio inminente que de una acción no realizada, que además permite concluir acerca de la veracidad. O sea, el anuncio permite concluir sobre la veracidad del mismo. ¿Según lo que qué? Es una falacia absoluta. Claro, pero ¿según qué? Según la virulencia de ese rumor. O sea, a ver, yo te tiro. Jorge hizo determinada cosa, se lo cuento a Lili se lo cuenta a Olga se lo cuenta a Esther, cada uno los replicamos a 5 más, supuestamente, o un medio masivo se hace cargo de ese relato y lo multiplica. Generación del rumor y prueba manifiesta. Claro, con eso es suficiente. Bien, tenemos entonces que los medios de comunicación han también sufrido, no solo los medios de comunicación, sino otros sectores políticos han sufrido unos cross a la mandíbula. Vamos a escuchar
los que, según a nuestro criterio, son 3 cross a la mandíbula. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Vamos a dar un aumento que va a llevar la asignación universal por hijo del nivel actual, que está en 270 pesos a 340 pesos, a 340, que es un 25.9 de aumento, casi un 26%. Esta es la justicia de la asignación familiar, que tiene que estar directamente vinculada con los niveles de ingresos para precisamente redistribuir este esfuerzo de esa asignación universal por hijo que protege a más de 3.800.000 chicos argentinos que además están recibiendo salud y educación, porque la contraprestación, la única contraprestación que el Estado exige es precisamente que vayan al colegio y estén controlados en su salud. Te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo. Por favor, los que mañana quieran poner el título, Cristina dijo que está cansada, absténganse, porque en realidad de lo que estoy cansada es de que algunos se hagan los idiotas o me tomen a mí por idiota. ¿Y saben por qué? Porque siempre he actuado de muy buena fe. Cuando hace unos días tuvimos la desgracia en la ciudad de La Plata de una tragedia sin precedentes, no se me ocurrió hacerme la estúpida y mirar para otro lado cuando, como hacen otros que siempre se borran y nunca ponen la cara y dicen que todo es lindo y todo está bien. Fui y puse la cara donde no tenía que ponerla porque no era mi responsabilidad. Pero ¿saben qué? Soy argentina y cuando hay otro argentino que sufre, ahí voy a estar. Siempre. Sin especulaciones. Sin borrarme. Sin mirar para otro lado. Defendiendo a la gente. Pese a que a mí no me defiendan algunos dirigentes y que cuando dicen las cosas que dicen de mí o de mi compañero, miran para otro lado. Yo no me hago más la estúpida. No crean que soy estúpida. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Quiero también convocar a todos los argentinos a esta gesta, a que esta década ganada le siga otra década más en que los argentinos sigan ganando también. Es necesario empoderar al pueblo, a la sociedad de estas reformas y de estas conquistas para que ya nunca nadie más pueda arrebatárselas. Bueno, esto ha sido nuestro cross a la mandíbula por Radio Revés, la radio de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, y este fue un programa producido y conducido por la Casa Compañera Eternéstor. Hasta la próxima, hasta el próximo cross. Gracias al equipo y gracias a la radio. Transmite Radio Revés en su frecuencia modulada de 88.7 MHz, emisora de la Escuela de Ciencias de la Información.